Y Pues ya sí, estamos así. grabando. Adelante, cuando queráis. Cuando quieras. Vale, pues bueno, me presento, yo soy Juan Magarrido, soy actualmente el Lead Developer Relations de Frontity, que ahora os voy a explicar en qué consiste esto de Frontity. Em, entonces, bueno, vamos, esta charla va a ser muy informal, la verdad es que no he preparado nada, así que se admiten preguntas a mitad y bueno, lo que voy a ir haciendo es, voy a ir haciendo referencia a la documentación y voy a intentar explicarlo de manera un poco escalonada todo. Entonces voy a compartir pantalla. Vale. Host Disable Participant Screen Sharing. Disculpa, Me tienes que disculpa. dar permiso. Es que sí, es verdad. Ahora sí, ya deberías. Vale. Vale. Entonces, a ver, me he preparado aquí esto para ir explicando cosas. Entonces, ¿qué es Frontity? Frontity es un framework de React. Entonces, en ese aspecto lo podemos asemejar a otros frameworks de React, como pueden ser Next.js, como puede ser Gatsby, em, o a boilerplates para crear aplicaciones de React, como puede ser Create React App. Entonces, ¿qué particularidad tiene Frontity? Pues que Frontity es un framework de React, pero que está especializadísimo en conectarse con APIs ofrecidas por WordPress. Entonces, no sé si vosotros habéis tenido algún tipo de experiencia trabajando con WordPress. Muy ¿Habéis poco. tenido experiencia? Por mi parte, muy poca. Tampoco, casi nada. No, yo cero. Vale, pues bueno, WordPress es un mundo aparte en realidad. Yo que vengo de un mundo muy de JavaScript, muy de React y de varios frameworks de JavaScript, el cambio a WordPress es complicado porque WordPress es un mundo en sí mismo, tiene sus propias reglas. WordPress tiene una cosa muy buena y es que te permite desarrollar un sitio web muy rápidamente. El problema que tiene es que cuando tú quieres customizar una aplicación WordPress, ahí vienen los problemas, porque realmente es complicado realmente hacer una aplicación WordPress muy customizada. Entonces, la experiencia de desarrollo no es buena. No es buena, por lo menos para los que venimos de un entorno de desarrollo un poco más formal, con GitHub, con Continuous Deployment, con testing y con ese tipo de cosas que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ¿dónde entra un framework como Frontity? Pues entra en el punto en el que permite desacoplar la parte fea de WordPress, que es todo el renderizado del frontend, que lo gestiona WordPress con PHP y con JavaScript. O sea, de hecho, muchos temas de WordPress se gestionan con jQuery, por ejemplo. Permite desacoplar toda esa parte de frontend y llevarla a React. De manera que con una herramienta como Frontity podemos aprovechar toda la potencia de WordPress, que WordPress es súper útil para los creadores de contenido, porque ellos sí que tienen un CMS, que es un CMS, es un Content Management System, un sistema ya creado con gestión de usuarios, con gestión de artículos, de categorías o de cualquier tipo de dato que queramos crear de manera customizada. Todo eso lo tenemos ya creado y la parte fea, digamos, o la parte, digamos, que es poco flexible, la podemos separar y gestionar con React, que con React sí que tenemos ya el control absoluto del frontend. Podemos utilizar todo el ecosistema de NPM y tal. Entonces, en realidad el stack este es muy potente. No es aplicable a todos los proyectos del mundo, pero sí es muy potente y muy flexible. Entonces, voy a aquí ir apuntando ideas y vamos a ir haciendo un poco esquemas de las cosas. Entonces, voy apuntando aquí, voy a poner aquí Frontity.
Entonces voy a ir apuntando aquí features que os he ido comentando. A ¿Te ver, puedo poner un poquito más de zoom, Juanma? ¿O más grande la tipografía para que se entienda mejor? sí, Ah, vale. Perfecto. sí, esto lo puedo grande. Vale, entonces, vale, hemos dicho que con Frontity manage, manage the coupled front end for WordPress. Entonces, bueno, si no habéis trabajado con WordPress, igual no sois conscientes de que hace no muchos años, yo diría que 5 años a lo mejor o así, hubo una revolución en WordPress porque WordPress implementó una REST API para su sistema WordPress, con lo cual se empezó toda una generación de aplicaciones desacopladas de WordPress. Entonces esto es muy potente porque todo el contenido de WordPress desde ese momento se podía utilizar se podía consumir desde otras aplicaciones que no fueran WordPress. Entonces, a raíz de ahí es donde se han generado proyectos como Frontity. Vale, entonces, ya os he metido un poco una introducción. Vamos un poco a la chicha, que en realidad quería haber empezado por aquí. Esa API, Pero Juanma, esa API que dices que se desacopló para poder usarla independientemente del front en WordPress, esa API permite manejar usuarios y, entre otras cosas, y contenidos. Es un CMS, ¿no? O sea, contenidos de WordPress, me refiero. sí, a ver, os voy a... ¿Estás voy a en- entrar a WordPress y, eh, por ejemplo, WordPress tiene como dos grandes variantes, ¿no? Tiene WordPress.com, que es como el sistema gratuito en el cual cualquier persona se puede dar de alta y crear su página. Y luego tiene WordPress.org, que es digamos, el código de Frontity que tú ya te puedes instalar en cualquier sitio. Em, en WordPress.com, yo, por ejemplo, tengo aquí creado un blog. Vale, te refieres al código Y de el código de WordPress que te puedes instalar en cualquier servidor. El motor de WordPress. claro, claro. Vale. Entonces WordPress requiere PHP para instalarlo, Sí. pero tenemos WordPress.com, que es un sistema que ya te ofrece de manera gratuita. A ver, voy a loguearme aquí. Te permite de manera gratuita acceder a tu blog. Bueno, ahora no puedo loguear. Bueno, a ver si luego lo encuentro. Y luego está WordPress.org, donde es el código PHP que podemos instalar en cualquier sitio. Entonces, esto es un CMS ya empaquetado y listo para funcionar. Este CMS tú luego te puedes instalar temas y te puedes montar cualquier tipo de proyecto, ¿no? Este CMS ya lleva gestión de contenido y gestión de usuario. Entonces voy a hacer aquí una demo rápida. Plus Coder se llama tu... Sí. Plus Coders, ¿no? Vale. Pues... Vale. ¿Cómo sería crear un proyecto con Frontity? Entonces, Frontity, vamos a ir a la parte práctica y luego retomamos un poco la parte teórica. Vamos a crear un proyecto de Frontity. Entonces, hay una serie de comandos en CLI que nos permiten crear un proyecto Frontity muy rápidamente. Entonces, ¿conocéis NPX? Sí. Vale, pues con NPX directamente ya podemos hacer uso de estos comandos. Entonces, esto es como Git, igual que Git tiene Git clone, Git commit y un montón de subcomandos, Frontity también tiene como sus subcomandos. Entonces, Frontity algo. Pues tenemos, por ejemplo, Frontity create, con el cual podemos crear nuestro primer proyecto. Coders plus Coders demo. Vale. Esto nos va a generar todo el boilerplate que necesitamos. Entonces aquí viene un poco
la gracia de Frontity, que de entrada ya te ofrece un boilerplate de una aplicación React isomórfica ya preparada para conectarse con WordPress. Y eso ya es mucho. Ajá. Eso ya es mucho. Que eso con otro framework te lo tienes que hacer tú a maneja. Aquí ya está todo orientado a WordPress. Aquí nos permite utilizar unos temas, de la misma manera que WordPress tiene temas, Frontend también tiene sus propios temas. Aquí nos permite seleccionar uno para empezar a trabajar. Vamos a elegir este que es March Theme. Ujú. Y de hecho, Has dicho que es isomórfica, o sea, puedes trabajar una aplicación isomórfica, totalmente mapeada a cliente-servidor. Entonces, ¿no? O sea, efectivamente, sí. Ahora os voy a mostrar un mapa mental donde vais a ver un poco mejor, digamos, qué cosas te ofrece Frontity comparada con otros frameworks vale. o con otros boilerplates, como puede ser, por ejemplo, Create React App. Create React App, por ejemplo, te ofrece una serie de cosas ya que están dentro del bicho, Ujú. que tú no tienes que montar, como por ejemplo Babel o Webpack, una serie de cosas. Y Frontity también ofrece una serie de cosas ya como parte del framework. Vale, pues tenemos aquí el proyecto. Entramos dentro y lo lanzamos en local, y para ello utilizamos otro comando que es frontity dep. Vamos a ver el código que nos ha creado. Yo lo voy explicando así un poco por encima. Nos ha creado este boilerplate. Entonces tenemos, por un lado, en la raíz, los archivos de lo que sería el proyecto Frontity, y luego hay una carpeta que son los packages, los paquetes. Entonces, un tema de Frontity es un paquete también. Ujú. Entonces, el March Theme este que hemos elegido en la instalación nos lo ha instalado como un paquete local, de tal manera que lo podemos customizar. Aquí podemos cambiar el código y el proyecto va a cambiar. Entonces, esto es el resultado de aplicar una aplicación React sobre contenido de WordPress. ¿Qué WordPress estamos atacando? Pues estamos atacando este WordPress de aquí. Esto es una de las cosas que tenemos que definir, este de aquí. Nosotros ahora mismo estamos mostrando en nuestra aplicación React este contenido de aquí, de este sitio WordPress. Por ejemplo, la categoría Nature. Ahora aquí la categoría Nature. Tenemos Shingoku Jigoen, Antelope Canyon. Es el mismo contenido. Ujú. Vale. Entonces, esto ya efectos de, con esto montado, tú ya te puedes montar un blog, por ejemplo, en React, Ujú. y que los creadores de contenido se peleen con WordPress. Ellos entran en WordPress, dan de alta sus artículos, sus categorías, y nosotros, a través de nuestra aplicación React, nos encargamos del frontend. Además, hay muchos temas ya creados con los que puedes empezar. Por ejemplo, está este de aquí. Otro tema podría ser el que está en la homepage de Frontity. Aquí hay otro tema, que esto también es código. Esto también es un tema hecho con React. Ujú. O sea, realmente está hecho a imagen y semejanza de otro tema de WordPress, pero esto es código React. Vale. Entonces, Vale, entonces a aquí partir de ese momento ya tenemos todo el front de ese WordPress ahí en la máquina ujú, y runeando en React. Perfecto. Ok. vale. Entonces, más cosas interesantes de Frontity. Bueno, se conecta a este sitio de WordPress a través de su REST API. Lo que os decía antes, WordPress tiene
todo su contenido disponible a través de su REST API, que suele estar disponible a partir de esta URL. Entonces aquí, como podéis ver, tenemos acceso a todo el contenido de WordPress. Entonces, FrontEndD, ¿qué te ofrece? Pues un sistema en el cual tú no te tengas que pelear con esto, porque FrontEndD ya te ofrece un sistema en el cual tienes acceso a toda esta información de una manera mucho más organizada, y eso se hace a través de lo que se llama el estado de FrontEndD. Vamos a ver el estado de FrontEndD en qué consiste. Aquí ahora mismo tenemos un objeto global llamado FrontEndD, donde tenemos, digamos, las 4 patas sobre las que se organiza todos los elementos de FrontEndD. Y el más importante es el estado, que es donde están los datos. Entonces, dentro de... bueno, os voy a dar 2 pinceladas técnicas para que entendáis un poco cómo se orquestra todo esto. Uno es que son estos 4 elementos: action, libraries, roots y state. State es donde está el estado, donde están los datos. Action son métodos que permiten modificar el estado y acceder al estado. Y luego libraries y roots, me lo salto porque ahora mismo no es muy importante. Eso es primera idea clave. Segunda idea clave, FrontEndD como framework es tonto. Toda la lógica se sustenta en paquetes. Es decir, toda la lógica va encapsulada en paquetes. Por tanto, para añadir lógica a tu proyecto FrontEndD tendrás que utilizar una serie de paquetes. Entonces, por ejemplo, aquí, este proyecto que hemos creado con el CLI, por defecto ya nos ha instalado una serie de paquetes. Por ejemplo, el paquete FrontEndD WP Source es el paquete que se conecta realmente a la REST API y nos deja los datos disponibles en el estado. El paquete TinyRouter es el que nos va a gestionar la ruta del lado del cliente. Y el paquete HTML to React nos va a gestionar el renderizado del HTML en nuestra aplicación React y nos va a permitir hacer una serie de cosas extra. Entonces, estos paquetes se organizan a través de namespaces, que son estas propiedades de aquí. Entonces, cada propiedad de estas se corresponde a algo que está haciendo un paquete. Entonces, source es el namespace de este paquete de aquí, WP source. Y aquí es donde tenemos toda la información que ha obtenido desde la REST API. Entonces, aquí tenemos la información normalizada. Tenemos, por un lado, los datos de cada link que tenemos disponible y por otro lado tenemos los datos en sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de Shingoku National Garden, a ver si lo encuentro. Aquí, este es. Vale, este link es el que se corresponde a este post de aquí. Entonces, aquí bajo data tenemos, digamos, lo que podríamos llamar metadatos de este link. Tenemos información como que si la información, o sea, el tipo de dato que hay aquí. Entonces, aquí pone tipo post. ¿Por qué es relevante esto? Porque WordPress trabaja con sus propias entidades que llaman. O sea, a efectos de FrontEndD hay unas cosas que se llaman posts, otras cosas se llaman archives, otras cosas se llaman categories. Aquí podemos discriminar de entrada el tipo de dato representado por esta URL y luego aquí el isReady nos dice si la información se ha bajado, o sea, si hemos hecho fetch de esa información. Si yo me voy aquí ahora mismo y volvemos a inspeccionar el objeto FrontEndD,
Ahora ya vemos que isReady es true, porque ya he hecho clic y ya me ha bajado la información de WordPress. Y además, bueno, me está dando aquí otra serie de información, que es que es post y es y bueno, esta información. Y te trae toda la info, te trae todo el post, ¿no? Te trae toda la info del post, supongo. También. Me ha traído la información. Sí, esto en realidad el post es un HTML, pero por ejemplo, en el caso de una categoría que puede ser travel, a ver si encuentro aquí, category, category culture. Fijaros que esto es de una taxonomía categoría. Esto significa que aquí van a haber una serie de links. Si yo me voy ahora a category, vamos a uno de los que estén aquí en el menú, Nature, por ejemplo. Vale, fijaros que Nature ya ha descargado la información, ha hecho fetch y aquí tenemos la información disponible. Pero lo que tenemos aquí es una serie de IDs de post. Y esos posts están disponibles aquí en post. Entonces, bueno, esto es una overview rápida. La idea rápida que os quiero dejar aquí es que, por un lado, Frontend pone cierto orden en toda la amalgama de datos que te ofrece la REST API. Eso por un lado. Y por otro lado, que normaliza los datos, es decir, lo organiza de manera que los datos no se repitan. Entonces, por un lado te da, por cada link te dice, estos son los elementos que hay disponibles bajo ese link y luego te da la posibilidad de acceder a esos datos en otros sitios. Por ejemplo, aquí tendremos los posts, aquí ya tenemos los datos de cada uno de los posts, aquí tendríamos los datos de cada uno de los tags, por ejemplo, de los autores, de las categorías, etcétera. Todo eso lo tenemos aquí. Entonces, Vale, porque el API original de WordPress viene todo ahí repetido, ¿no? Se repiten cosas, imagino. claro, efectivamente, y vienen cosas repetidas. Entonces aquí una de las cosas que hace Frontend es normalizar los datos. Bien, ok. Entonces, a ver, voy a apuntar aquí unas cuantas ideas que me gustaría que quedaran aquí un poquito claras. Entonces, manage, delegate logic in packages. Entonces, en base a esto, pues tenemos, por ejemplo, un paquete que va a ser el paquete que va a gestionar la obtención de datos de WordPress. Otro paquete que va a ser el que va a gestionar las rutas en el lado del cliente. Y otra serie de paquetes que harán más cosas. A ver, voy a poner aquí un... Vale. Vale. Vale, delega la lógica en paquetes. Nos permite gestionar el frontend de WordPress con React. Bueno, mejora la experiencia de usuario porque nos permite gestionar todo esto con React. Y a ver, ¿qué más cosas os puedo contar de aquí? Vale, vamos a ver un poco cómo funciona esto de la obtención de datos. Bueno, por un lado, el proyecto Frontity se gestiona a partir del Frontity Settings, que es este archivo de aquí. En este archivo configuramos los paquetes que utiliza el proyecto Frontity. En este caso utiliza el tema March Theme, que es el que está aquí,
y luego otros paquetes para gestionar diferentes cosas como la obtención de datos, el enrutado, el HTML to React, etcétera. Y luego el theme en sí tiene su propia lógica encapsulada. Este theme en sí además puede utilizar una serie de paquetes. Entonces, teniendo claro un poco las 4 reglas bajo las que se mueve un proyecto frontend, ya podemos empezar a entender cosas aquí. Por ejemplo, decía que un proyecto frontend. Bueno, antes de entrar en detalles de esto, os quiero mostrar esto. Esto sería, esto es un esquema que he preparado para entender un poco dónde se ubica Frontity dentro de un desarrollo de frontend. Yo creo que esto vosotros especialmente lo vais a entender mejor, ¿no? Entonces, yo he partido aquí de qué conocimiento de frontend se necesita para poder trabajar con frontend. He partido desde lo más básico, ¿no? Desde conocimiento de Internet, de HTML, de CSS, el general layouts básico. Luego, a nivel de JavaScript, sí que necesita manejar una serie de cosas porque se trabaja con React, conceptos como la inmutabilidad, sistemas de control de versiones. Luego necesitas saber cómo se relaciona un cliente y un servidor y lo básico de WordPress, que es lo que os he explicado. Que WordPress permite obtener información suya a través de la REST API y luego, una cosa que ahora mismo no nos interesa mucho, pero que es que el editor de contenido nuevo utiliza un sistema que se llama Gutenberg. Vale, a partir de aquí también hay que saber un poco pues de cores, de conexiones HTTPS, de cliente-servidor, etcétera. Vale. Gestión de paquetes. Con Frontend puedes trabajar con los dos, con NPM y YAR, aunque se recomienda YAR. Perdón, se recomienda NPM. Entonces, igual que otro proyecto de React, las dependencias se definen en un package JSON y cualquier librería de React nueva que queramos utilizar en nuestro proyecto, la tendríamos que añadir aquí. Entonces, esa parte se gestiona con NPM igual que otro proyecto de React. Luego, en un proyecto de frontend tendríamos herramientas de build, entre las cuales, podríamos crear un subgrupo que sean los task runners, ¿no? Las herramientas con las que vamos a correr scripts. Aquí podríamos incluir a Gulp, a Grant, entonces con Frontend trabajamos directamente con los scripts de NPM. Entonces se utiliza una herramienta alternativa. Y aquí empieza un poco lo interesante. En un proyecto Frontend moderno se utiliza un module bundler, ¿no? Se utiliza normalmente una herramienta que nos permita generar un bundle final a partir de toda una serie de recursos, que pueden ser archivos JavaScript, archivos CSS, imágenes, texto, lo que sea. Entonces, el module bundler más conocido es Webpack. Pues Frontend incluye Webpack. Entonces, esto me interesa que se entienda porque ya es una cosa que tú no tienes que montar en un proyecto Frontend. Con este boilerplate tú ya puedes directamente hacer cosas como estas, porque ya Webpack ya está configurado, con su Babel configurado para que transpile JavaScript moderno, etcétera. Además, si queremos hacer code splitting, además Frontend nos ofrece una serie de elementos como Loadable para hacer code splitting, que ahora mismo no viene al caso, pero bueno, que es parte del framework. Y ya una vez dentro de React, Frontity nos ofrece de manera directa server-side rendering, es decir, que esta aplicación React que estamos gestionando con Frontity en realidad es una aplicación React isomórfica, lo que quiere decir que nos va a generar primero un HTML renderizado del servidor y luego ese HTML se va a hidratar y va a tomar el control React
aplicando la funcionalidad que sea y además gestionando las rutas. Con lo cual, tenemos una buena experiencia de usuario gracias a una aplicación React modular y con componentes, pero además tenemos a nivel SEO la mejor versión de nuestra aplicación web, porque nuestro sitio web generado a través de nuestra aplicación React se va a indexar muy bien, porque lo que va a generar Frontity por cada URL va a ser HTML estático, que se va a poder indexar. Es decir, esto no es una SPA, esto es una aplicación isomórfica. Pero además, una vez que se ha generado ese HTML se hidrata con la aplicación React y toma el control React. Con lo cual tenemos la parte buena del SEO, o sea, del contenido HTML generado desde el servidor, y tenemos toda la experiencia de usuario buena del cliente, porque toma el control React y a partir de ahí toda la interacción es mucho más rápida, porque no hay que recargar desde el servidor cada una de las páginas. Eso nos lo ofrece React también. ¿Qué más cosas nos ofrece React? En una aplicación React moderna utilizaríamos un State Manager, ¿no? Como MobX o Redux. Bien, pues Frontend ofrece su propio State Manager interno, que es, bueno, que viene representado bajo la propiedad state. Aquí dentro podemos colocar todos los elementos que queramos y además este State Manager es reactivo. Es decir, podemos conectar nuestros componentes React, ahora lo veremos, a este estado y ellos van a reaccionar. O sea que esto ya nos viene dado de base. ¿Qué más cosas? Para gestionar el CSS, como uno de los objetivos de Frontity es la performance, Frontity funciona con CSS, CSS in JS, ¿no? Con CSS en JS. ¿Por qué? Porque eso le permite a Frontity optimizar el bundle final, optimizar el tamaño del bundle, porque solo se va a generar el CSS requerido por cada una de las páginas. Entonces, todo ese sistema también forma parte del framework. O sea, que ya te ofrece las herramientas para que tú puedas aplicar el CSS in JS en tu proyecto. Y bueno, y eso es, entre otras cosas, lo que te ofrece de base. Por ejemplo, lo del CSS in JS. ¿Cómo aplicamos estilos a un proyecto Frontity? Pues aquí podemos ver, por ejemplo, en el header, el proyecto Frontity que hemos creado es este es el header. Bueno, pues, ¿habéis trabajado con CSS in JS alguno? Yo he experimentado un poquito. Vale, bueno, pues Style Components, ¿no? Parecía un poco Style Components, la idea, imagino. claro, sí, efectivamente. Lo que haces con CSS in JS es generar lo que se llama Style Components, que vendrían a ser componentes React generados a partir de un tag div, por ejemplo, o de otro componente React, con unos estilos ya embebidos, digamos. Entonces, generamos aquí, por ejemplo, container, que vendría a ser un div con todos estos estilos aplicados. Y a partir de aquí, el container lo aplicamos. ¿Esto qué ventajas tiene? Pues que podemos aplicar todo tipo de JavaScript aquí para generar estilos condicionales, por ejemplo. Podemos aplicar variables definidas en otro sitio para aplicar valores de un theme, por ejemplo. Y además nos permite que el CSS generado al final sea el que realmente se está utilizando, ¿no? Esta opción es una y la tradicional es la de cargar un archivo CSS clásico donde está todo el CSS, ¿no? Que a lo mejor habéis trabajado más con esto, ¿no? Con SAS o con SCSS te generas todo tu sistema de estilo, ¿no? Toda tu definición de los estilos y luego lo que cargas son todos los estilos en la página.
Sí. Bueno, pues aquí podemos optimizar eso un poco más. Y esto al final el beneficio es que el bundle final es mucho más preciso y por tanto la performance es mejor, ¿no? Porque el bundle al final va a ser el JS que va a llevarlo todo. Va a llevar tanto los datos como el HTML, como la aplicación React, como perdón, va a tener toda la aplicación React con los estilos y con todo el estado y todo ahí en el mismo JS. Entonces, esto sería por la parte de los estilos. Por la parte de los datos, hay disponible un método llamado connect que nos permite conectar este componente React al estado o a cualquiera de los elementos que nos provee Frontend. Esto realmente aquí estamos destructurando, pero aquí podríamos destructurar tanto el state como libraries, como roots o como actions. Entonces aquí damos acceso a los componentes React a estos elementos que son los que hemos definido aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, este tema ha definido en el estado bajo el namespace theme esto, pues si yo conecto este componente React, si yo lo conecto, voy a tener acceso a state, libraries, roots y actions. Y debajo de state, aquí podría hacer state.theme y tendría acceso a estas variables definidas, por ejemplo. Pero además en actions, aquí lo he definido desde aquí, pero aquí aquí en el index, no, aquí en el index este. Esto sería una definición a nivel de proyecto, pero a nivel de tema también puedo definir cosas en el estado. Aquí, por ejemplo, he definido unos actions.theme, donde puedo modificar el estado. Entonces, os voy a mostrar esto. Bueno. Si vamos a Frontity Actions, aquí vemos que tenemos en Actions tenemos diferentes namespaces que han definido cosas en este Actions. Aquí, por ejemplo, tenemos actions.theme.toggle mobile menu. Pues como podéis ver, yo tengo aquí una serie de métodos definidos que me modifican el estado. Entonces, ¿cómo funciona? Pues este estado se modifica a través de esta acción y como decíamos que es reactivo, al haber conectado un componente a este estado, en el momento que yo lo cambio va a reaccionar. En este caso, lo que yo estoy modificando aquí es isMobile menu open. Vamos a buscar dónde está esto. A ver dónde está esto. Aquí. ¿No? Este componente mobile menu está conectado al estado porque lo estoy conectando aquí y está reaccionando. En el momento que yo lo cambio, este componente React reacciona, se vuelve a renderizar este componente React y me aplica, me muestra el menú modal o no, en función de esta variable está true o false. Entonces digamos que toda la parte de la gestión del estado y la reactividad también te la provee Frontity. Yo solo tengo que modificar el estado o hacer uso de las variables del estado. Vale, bueno, voy a parar aquí porque he lanzado aquí un montón de ideas y os dejo que me preguntéis. Voy a intentar tomar notas aquí de las cosas que he dicho. Vale, yo tengo un par de preguntas, Juanma. Ujú. Aprovecho de preguntarte. Si quieres, vamos apuntando en la pizarra. Primera pregunta que quería hacerte es, vale, por lo visto, por lo que hemos entendido, por lo que he entendido, entonces Frontity provee su propia capa de negocio a través de su API
en la cual procesa, o sea, te ofrece su propio fachada a través de su API y por detrás conecta con la API de WordPress, ¿correcto? Entonces, esta API de Frontity mastica los datos, los procesa, los optimiza y, bueno, como has dicho, tú lo normaliza y te lo devuelve ya automáticamente inyectado a través, bueno, a través de los conectores que te provee el boilerplate en la aplicación React, ¿correcto? ¿Sí? Correcto. Vale, entonces, pregunta, ya por curiosidad, ¿yo podría aprovechar esta API de Frontity independientemente de React y, por ejemplo, poder aprovechar ese paquete que es solo la conexión, o sea, esa optimización que ofrece Frontity, esa capa que ofrece Frontity en una aplicación Vue, por ejemplo, o Angular? No. Vale, No, porque o sea, el core de Frontity está hecho para React. ok, ok. A partir de ahí, todo lo demás es súper extensible. O sea, todo lo demás sí que te podría generar un paquete para conectar a otro tipo de fuente de datos. Por ejemplo, ahora mismo el paquete de WP Source se conecta a la REST API de WordPress, Ujú. pero se podría conectar a la API GraphQL, por ejemplo, o se podría conectar a otro paquete, se conectar a otra base de datos o lo que fuera. Esa parte es súper extensible. Aparte de ahí está pensado como el sistema de plugins de WordPress prácticamente, que Sí. tú puedas extenderlo con cualquier tipo de paquete que tú necesites, de manera que eso sea reutilizable entre proyectos. Ahí está un poco también la gracia de Frontity. Vale, no, te preguntaba Que- porque veo muy interesante lo que hay montado y pienso que puede ser también interesante a futuro el poder elegir, bueno, quiero hacer una aplicación en vez de un from React, un from Vue.js y que el conector a la API de Frontity, pues sea algo inyectable en un boilerplate u otro, incluso si lo quieres hacer una aplicación puramente Vanilla.js con DOM, ¿no? Por ejemplo, que ya me voy yendo un poco Ujú. con eso. Es por saber. Sí, pero esa es otra batalla que no se plantea ahora mismo Frontity. Frontity, Ajá, entre su definición de base, está en que es un framework de React. vale, ok. Ahora mismo, por una serie de motivos, bueno, entre los cuales se incluyen, pues, por la popularidad, el ecosistema y que en realidad, a efectos de performance, Vue y React son muy parecidos. O sea, no hay una gran diferencia. Luego la experiencia de desarrollo, te puede gustar más una o te puede gustar más otra, pero a efectos de performance, o sea, de lo bien que se comporta el framework en el cliente y tal, no hay una gran diferencia entre uno y otro. Vale, vale. A nivel de servidor, Mm. bueno, has expuesto que se produce, se genera una aplicación isomórfica, entonces Ujú. hay server-side rendering. Ese server-side rendering está manejado en server-side con React y con Next.js, por ejemplo, o con alguna herramienta similar, o lo está hecho a manija con vuestra propia implementación. Está hecho a maneja con la propia implementación, Vale, porque esa implementación está orientada a obtener una buena performance de tu aplicación React. O vale. sea, todo el framework está orientado con, bueno, antes primero, ¿qué problema resuelve Frontend? Frontend resuelve el problema de conectar una aplicación React a WordPress. Ujú. Digamos que te evita el tener que configurarte tu aplicación React para conectar a WordPress. Eh, Además, ¿qué te ofrece Frontend como framework? El que la performance de tu proyecto sea lo mejor posible. Para ello, Frontend ya te ofrece una serie de herramientas ya decididas para que esa performance sea lo mejor posible. Entre lo que se incluye el CSS in JS para que el bundle final sea lo menor posible. Y luego el sistema de renderizado del servidor es customizado porque em, ese core, digamos, incluye una serie de cosas, como por ejemplo el hecho de que
de que el core realmente no es más que un no sé si dice orquestador de Orquestador. paquetes. Orquestador, sí. Orquestador. Orquesta. Vale, entonces tú dices Catalán sí que es orquestador. sí. Orquestador, eso. Entonces tenemos el core y luego tenemos una serie de paquetes. El core lo que va a hacer es generar una aplicación final que va a ser la suma de este core con todos los paquetes que tú hayas definido. De tal manera que el framework lo que te está ofreciendo es, digamos, pues un marco de trabajo muy flexible, de tal manera que luego en base a los paquetes que tú utilices podrás generar una aplicación más compleja u otra. Pero ese trabajo es reutilizable, eso es un poco la gracia, ¿no? Es como el concepto de plugin de WordPress, que tú te curras una cosa en un paquete y luego lo puedes reutilizar entre proyectos y se puede reutilizar entre la comunidad. Esa, son como varias features las que te ofrece Frontity. Vale. Por un lado, te simplifica la conexión con WordPress. Por otro lado, está pensado para que la performance sea lo mejor posible. Y luego, por otro lado, ofrece un sistema de paquetes de tal manera que la extensibilidad del proyecto sea lo mejor posible, ¿no? Em, que al final los paquetes se puedan intercambiar entre la comunidad y que el trabajo sea reutilizable. Vale. Pregunta siguiente quería hacerte es, vale, digamos, para que Frontity funcione, bueno, trabaja eso con server-side, etcétera. Ahora, lo que quizás ha quedado, me hubiera gustado igual en otra sesión es ver lo que generas tú, el build que haces con Frontity, con el comando de Frontity. Al final, tú lo que generas es una aplicación server-side, ¿no? Que tienes que instalarla en un servidor Node al final, ¿no? O sea, Frontity te genera el código base para eso, donde tienes la aplicación server-side que te provee luego el client-side en el momento que te conectas a ella, ¿correcto? Sí, mira, te lo muestro. Sí. Que bueno, que como ya salto de mata, ya os digo que no he seguido ningún orden. Entonces, ahora voy a fill in the gaps, voy a rellenar los huecos de la explicación. No pasa Entonces, nada. la primera pregunta, ¿cómo queda montada la arquitectura? La arquitectura queda montada así. Entonces, un proyecto de Frontity va a requerir dos servidores. El servidor de WordPress, que ya estará montado, que es el que se va a encargar de gestionar el contenido, los usuarios y tal, y luego el servidor Node, no de JS, que es el que se va a encargar de renderizar el HTML. Este servidor va a hacer peticiones a WordPress para obtener la información y se va a encargar de generar el HTML y la aplicación React. Luego, esta es una arquitectura, digamos, básica. Luego hay muchas más opciones, realmente. Muy interesante y con muy buena performance. Luego aquí intervienen capas de caché y una serie de cosas que permiten que esto sea tan rápido como cualquier aplicación estática que tú te puedas generar. Con la ventaja de que no tienes que, por ejemplo, una comparación muy directa es con Gatsby, por ejemplo. Gatsby es muy parecido a Frontity, con la diferencia de que Gatsby lo que hace es que es generar un site estático que se puede luego servir a través de un CDN, con lo cual es muy rápido. Realmente el servir esa aplicación porque está sirviendo archivos estáticos desde un CDN que está repartido por todo el mundo. Lo que pasa es que ahí no hay server-side, ¿no? Ahí no, bueno, hay server side, pero en build time, Ok, no en runtime. sí, a eso voy. Con lo cual, cada vez que tú cambias el contenido, tienes que regenerar el sitio. Para Vale. sitios muy grandes, esto es mucho tiempo de build time. Ujú. Entonces, esa parte con Frontity te la ahorras.
Y la parte de la rapidez la puedes suplir con una buena estrategia de caché. Entonces, realmente puedes tener como lo mejor de los dos mundos con esta arquitectura. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra pregunta que me hacías era qué es lo que genera Frontity. Entonces, aquí podemos verlo en la carpeta Build. Podemos ver lo que está generando Frontity. Frontity está generando estos archivos de aquí. Por un lado, está generando un server.js. Esto es realmente el servidor web que está sirviendo la aplicación web. Esto sería equivalente a un Express que tú te montaras que te sirviera una serie de HTML generado con Express o lo que fuera. Pues aquí está la aplicación, el server.js, que será el que se ejecutará en el servidor Node.js. Este es el que se va a encargar de generar el HTML a partir de la aplicación React. Aquí está todo el código ya que se va a encargar de eso. O sea, ese server autogenerado es el que maneja toda la parte isomórfica también, la parte de server-side rendering, más el proveer, inyectar en cada server-side rendering las librerías de React, bueno, todo el contenido de React necesario para que en client-side se reúne React y funcione isomórfico, ¿no? Efectivamente, esto es el servidor, o sea, el servidor web que te va a servir la aplicación web, y luego estos son los archivos JS que contienen la aplicación React que va a ser que se va a implementar cuando se hidrate la aplicación desde este código HTML. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí, podemos ver cómo esto es HTML. Si buscamos aquí esto, aquí podemos ver que esto es HTML que ha sido renderizado desde el servidor. Pero además, esto es una aplicación React, es decir, se carga el HTML, bueno, es como una aplicación con server-side render típica. Se carga el HTML y sobre ese HTML se hidrata y toma el control React. Entonces, por ejemplo, yo cargo esta página, esto es HTML renderizado del servidor, pero en el momento en el cual yo empiezo a clicar estos enlaces, esto ya es SPA. Claro, Esto ya. ya es, Ujú, esto ya es client, con React. client rendered. Ujú, SSR o CSR, ¿no? Client Side Rendering. ujú. Entonces aquí el control ya lo ha tomado React. Pero si yo recargo, esta página me la genera el servidor. Esto es HTML generado. Vale, claro, cualquier contenido, cualquier link es aterrizable en server-side, se renderiza ahí y ya después toma el control del navegador. Un poco es eso, ¿no? Toma el control React. El isomórfico, vale, ok. Isomórfico. Entonces, la parte del isomórfico es importante sobre todo por el tema del SEO, Ujú, ujú. porque la aplicación al final hay mucho debate, hay muchas opiniones, pero cuando indagas un poco, la opinión de los expertos de SEO es que para que se indexe bien un sitio tiene que estar el HTML completo. Ujú, ujú. Me refiero al debate de si una aplicación SPA se indexa más o menos, pero Ujú. la indexación no es tan buena como si se hace em, con HTML generado del servidor. Claro. Entonces, bueno, genial, porque la potencia que te ofrece entonces esto es la experiencia de usuario cambia, es una aplicación client-side, ya no hay que esperar la recarga Ujú. de página como se hace en el WordPress tradicional, porque todo se maneja en server-side con PHP, se desacopla eso y se ofrece una experiencia de usuario mucho más rápida, más atractiva, bueno, más dinámica para quien experimenta esto, ¿no? Eh, Quería hacerte otra pregunta. Has mencionado algo que igual da para otra sesión, Ujú. lo del State Manager que ofrecéis, que es una alternativa un poco a Redux, vuestro propio State Manager, que entiendo que maneja estado
claro, para poder mantener este isomórfico, para poder mantener la relación entre cliente y servidor y mantener sincronía de estado, imagino que habrá una transferencia de estado inicial que se inyectará en la aplicación cliente cuando arranca, cuando arranca empieza a manejar, empieza a tomar control del navegador. Vuestra propia implementación de State Manager se encarga de sincronizar estados entre client y server, ¿no? Algo así. Algo así, sí. Por ejemplo, el estado inicial se pasa en forma de objeto. Cuando se renderiza el HTML del servidor, una de las cosas que se le pasa al cliente es el estado. Y el estado es todo esto. Todo este objeto de aquí es el estado. Todo esto es lo que podemos ver aquí. Vale. Todo esto es lo que se le pasa. Luego, a partir de aquí, ya este estado ya se ha cargado en el navegador y Claro. esto se actualiza. Vale. Te lo veo. Bien. Em, Has dicho... Sí, perdona. y, lo- No, quería preguntarte. y luego la segunda parte. Sí. Dime tú. No, la segunda parte. Dime. Adelante, perdón. No, que lo que yo veo muy interesante también del estado es que el gestor interno del estado es reactivo y es Esto. es reactivo Sí. y que realmente cumple su función, ¿no? La función de un gestor de estado, que tú puedes cambiar el estado y los componentes React reaccionan a ese cambio del estado. Y aparte es un State Manager que ocupa muy poco, lo cual va en la línea de lo que decía antes. Todas las decisiones tomadas en cuanto a herramientas van orientadas a que la performance sea lo mejor posible. O Vale. sea, el CSS in JS te genera un bundle muy pequeño. El State Manager ocupa muy poco y hace lo que tiene que hacer. Entonces, todo ese stack ya está decidido por ti para que tu aplicación React que se conecta con WordPress sea lo más performance posible. Vale, entonces ese State Manager es un poco event-driven y reactivo, como dices, y mantiene cohesión de estado entre todos los compos. Ese State Manager es implementación propia de Frontity, ¿no? De los ingenieros, los que estáis detrás de Frontity. ¿O se basa No, en algún State Manager se, existente? se basa mira, aquí en el esquema lo tenéis, se basa en React Easy State, Ah, vale. Okay. que es una implementación de MobX. Ok. Es esta, pero que está muy bien porque ocupa súper poco, ocupa Vale. poquísimo. Ok, lo veo. Y hace lo que tiene que hacer, vamos. Vale. Es este de aquí. Luego he visto en el código el High Order Components Connect que te inyecta, imagino que eso inyecta toda la conexión automáticamente a la API, ¿no? O el Connect, he visto en el código ese High Order ahí. Sí, este Connect lo que hace es dar acceso a los componentes React a las 4 patas que decía sobre las que se basa el core de Frontity. O sea, Frontity como framework lo que ofrece son 4 elementos sobre los cuales se van a comunicar el resto de elementos de Frontity, los paquetes, los componentes React, etcétera. Esos 4 elementos son estos de aquí, son el state, son actions, state, libraries y roots. Son esos 4 elementos. Y Vale. luego dentro de estos 4 elementos se utilizan lo que se llaman namespaces para, digamos, compartimentar el uso que se hace de estos elementos. O sea, hay un trozo del state que va a ser usado por theme y aquí escribimos cosas del estado que queremos utilizar. Lo mismo actions, compartimentamos y el theme va a definir sus propias acciones. Pero puede haber otro paquete que también define acciones aquí, o otro paquete que define aquí su estado. De hecho, el paquete WP Source, aquí podemos ver cómo el paquete WP Source bajo el namespace source va a escribir este dato de aquí, este dato de API.
Entonces, lo que hace el Higher Order Component Connect es inyectar esos 4 elementos: state, libraries, root y actions. Y en esos 4 elementos ya tienes acceso a todo lo que Frontity gestiona, que Vale, son los datos, los métodos, lo que sea, la información que sea que los paquetes estén ofreciendo a Frontity va a estar en uno de esos 4 elementos. vale. La Entonces seguridad... aquí ya lo, Sí, perdón. Sí, no, no, ya que a partir de aquí pues ya los podemos utilizar, es lo que iba a decir. vale. El tema de la seguridad con esa API, es decir, ¿yo puedo conectarme libremente o hay por ahí un token, algo que, a una API key, algo que yo me tengo que crear a la hora de registrarme y por ende utilizar Frontity? Depende del sitio. Normalmente la información es pública. O sea, por ejemplo, nosotros aquí estamos haciendo esta información que es pública. Aquí no hay ningún tipo de... No tienes que loguearte para ver esta información. De hecho, me gustaría también comentar una cosa. Es que una aplicación SSR, donde se va a renderizar HTML de servidor, no tiene sentido para aplicaciones protegidas, porque todo esto tiene sentido si a ti te interesa que tu aplicación sea isomórfica, porque te interesa que tu aplicación tenga un buen SEO. Entonces, si tú vas a utilizar endpoints protegidos, se puede hacer, pero ya se empieza a desvirtuar el uso de Frontity. No sé si me explico. Ujú. ¿Me explico o no? No me explico. Vale, Quiere decir, si tú vas a querer utilizar Frontend para una aplicación que requiere usuario y contraseña, esa aplicación no se va a poder indexar en los buscadores de Google. vale, no lo decía por eso, disculpa, igual me expreso mejor. Yo lo decía por el hecho de que Frontity al final, para todo el tema de manejo de contenido, tira de su propia API, ¿sí? De su propia REST API, que ella a su vez tira de la API. No, 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 eso no es correcto. Frontity hace uso de la REST API de WordPress. Vale, pero sí, lo correcto, lo entiendo. Hace uso de esa API de WordPress desde el servidor de tu aplicación Frontity hacia WordPress, ¿correcto? Sí, eso es. Pero luego cuando tú arrancas la aplicación en client-side, vale, tira de tu propia API en tu server, ¿correcto? Se genera una conexión ahí entre tu client y tu server. Para... Bueno, no, en realidad Frontity lo que es un intermediario entre tu aplicación React y la REST API. Ujú. Pero De tal para... manera que Frontity hará peticiones a la REST API de WordPress tanto desde el servidor como desde el cliente, dependiendo del Vale. paquete que se esté Pasa ejecutando. directamente, vale. Pensaba que además cuando se montaba tu server, se montaba toda una API propia que permitía, pues bueno, desde tu aplicación cliente llamar a tu propia API automáticamente generada y esta se comunicaba con WordPress por detrás. Vale, ya veo, ok. Vale. Mira, aquí lo podemos ver. Aquí estamos cargando la home que nos ha venido dada desde el servidor, pero en el momento que yo desde el cliente empiezo a navegar, aquí puedes ver que ya estamos haciendo peticiones desde el cliente a la REST API. Entiendo. Esto es Frontity el que está haciendo la petición a la REST API y se Vale. está encargando de todos estos datos, dejármelos disponibles Ujú. en el estado Vale. para que luego mis componentes React puedan acceder a esa información. Vale, esa es la API ya de WordPress, correcto. Sí. Vale, entiendo. Y para acceder a ese, yo por desconocimiento lo pregunto, para acceder a esa API de WordPress es pública, o sea, puedes acceder libremente sin necesidad de enviar ningún tipo de token, nada. O sea, puedes acceder. Es pública en su mayor parte. Sí que es cierto que puede ser que algunos endpoints de la REST API sean privados. Entonces ahí entra pues otra batalla que es cómo acceder a estos endpoints. Entonces con Frontend se puede también. De hecho, Vale. bueno, te lo muestro así rápidamente. Como decía,
la lógica se delega en los paquetes. Hay un paquete que es el WP Source, que es el que se encarga de conectarse de manera automática a WordPress, pero si tú quieres hacer conexiones manuales a maneja, pues tienes una serie de métodos, como por ejemplo API GET, API Populate, con la cual tú puedes hacer peticiones específicas a punto de endpoint y con estos métodos podrías especificar, por ejemplo, cabeceras, tokens y una serie de cosas para acceder a esos endpoints privados. Vale, vale. O sea, lo podrías hacer también. Vale. Por último, ya supongo que te tienes que ir ya, ¿no, Juanma? Ya está, ya estás, estamos fuera de tiempo. Te doy 10 minutos. ¿Me da 10 minutos? Vale, genial. Pues mira, tiempo de sobra entonces. Vale, entonces me queda claro un poco esto. Entonces al final con Frontity lo que hacemos es mapear de alguna forma una aplicación normal WordPress y ofrecer nuestro propio front en React con toda la experiencia de usuario que te ofrece React. Esto, como has dicho tú, me permitiría a mí, entonces, tranquilamente ir trabajando a la antigua, generando post en WordPress y automáticamente mi aplicación React lo muestra a la React, ¿no? A la React con todo el tema de Frontity y yo puedo ir generando contenidos por detrás con mi aplicación WordPress. Incluso puedo tener, como dices tú, gente que maneje esos contenidos y los genere por mí. Y yo simplemente me encargo del front de cómo dar una experiencia diferente. Vale. Claro, mira, te explico escenarios donde esta solución funciona muy bien. Sitios que ya tienen WordPress instalado y quieren modernizar su stack. Por ejemplo, os viene alguien y dice, oye, que tengo mi WordPress y pues quiero excluirle esta movida a mi sitio web. Vosotros miráis y veis, joder, esto no hay por dónde cogerlo, porque tienen mogollón de themes, mogollón de plugins y es muy complicado customizarlo. Sí. Solución, me lo llevo a React, que es un terreno que conozco, y a partir de ahí hago yo lo que quiera. Perfecto. Entonces, con Frontity se te simplifica esa parte. Segundo escenario, quiero montar un sistema que necesita mucho contenido gestionado por muchas personas diferentes y además quiero que eso se indexe muy bien. Pues una revista, un periódico, un blog de una empresa que quiero que se indexe muy bien, donde van a colaborar muchas personas. Solución rápida, WordPress como CMS es el mejor que hay, el más popular, el que más gente conoce, que funciona muy bien, que te va a dar de por sí gestión de contenido y gestión de usuario. Pero no quiero tener que pelearme con la parte de frontend de WordPress, porque donde yo estoy cómodo es con React. Pues aquí podríamos montar ese stack diciendo, vale, pues el backend me lo monto con WordPress, que me lo monto en 0, hay mogollón de hostings que te dan WordPress ya montado en 10 minutos y ya sabiendo que tengo disponible la REST API, yo me monto mi tema con React, que además con Frontend ya tienes por lo menos 10, a partir de los cuales, bueno, os voy a enseñar que a lo mejor también os hacéis una idea del potencial que tiene. Aquí hay una categoría de showcases. Todos estos proyectos son proyectos hechos con React que, por ejemplo, este está muy bien. Este también está súper chulo. Todo esto son proyectos React que utilizan un backend de WordPress. Entonces, claro, son proyectos súper bonitos y súper bien hechos, donde además la experiencia de desarrollo es mucho mejor que con WordPress y además son mucho más escalables. Pero además están hechos con un framework donde hay un sistema de paquetes que te permite reaprovechar el trabajo. Si tú haces un paquete para tu proyecto, luego ese paquete lo puedes aprovechar muy bien para otro. Por ejemplo, hay un paquete ahora para gestión de comentarios de WordPress. Ese paquete se puede reaprovechar. O si quieres hacer un paquete para los comentarios con Disqus, pues haces un paquete aparte y utilizas o uno u otro. O te haces un paquete para conectarte en vez de a la REST API a un GraphQL. Pues utilizas uno u otro. Vale. Y te ofrece un entorno en el cual, conforme crezca la comunidad, cada vez habrá más paquetes que se podrán intercambiar y se podrán reutilizar.
Tenía una última apunte más, pero ya lo dejo a Martín, pero solo una cosita más. Podríamos hacer otra sesión donde veamos el cómo usar WordPress yendo más ahí con los custom types que me mencionabas alguna vez, de poder usar no solamente el CMS con el estándar de WordPress, sino otro tipo de aplicación. No ahora igual, más adelante quizás, donde podemos ver por dentro cómo customizar esto, ¿sabes? Vale, bueno, lo podemos intentar. De todas maneras, mientras tanto, lo que os Si no, puedo... ujú. Ya si os, bueno, si os interesa un poco el tema y queréis experimentar un poco, os dejo un poco aquí una serie de recursos. Joder, estoy disléxico aquí. Frontity. Vale, aquí en el canal de YouTube de Frontity, en el equipo de DevRel, que es donde yo estoy, estamos haciendo últimamente lo que llamamos las Frontity Talks, que son una serie de vídeos donde vamos explicando features específicas de Frontity. Entonces, concretamente hicimos una de esto que tú me estás diciendo. Hicimos una de las Custom Post Types, donde explicamos una demo concreta, que es esta demo de aquí, lo Vale, tenéis todo ahí en YouTube. Y vale, aquí explicamos paso por paso cómo trabajar con Frontend y con Custom Post Types. vale, Entonces, bueno, este sería un punto de partida para ver eso, pero vale, sí, lo cual no quita para que más adelante podamos hacer vale. una sesión extra. Vale, Entonces, no, de recursos tenéis el canal de YouTube, perfecto. la página de documentación, que es docs frontend.org, y luego la comunidad, que es el foro donde la comunidad de Frontend, pues si tiene dudas las pregunta aquí. Vale, Entonces, si os animáis a experimentar un poco con esto y tenéis preguntas sobre estos proyectos, pues las podéis hacer aquí y las vamos viendo. vale, vale, genial. Martín, adelante, tenías dos preguntas rápidas. Hola, sí, muchas gracias, Juanma, por la charla. La he pillado un poco tarde, entonces igual las preguntas las has resuelto al principio. Una, creo que es muy rápida, es al final para montar el WordPress necesitamos o un hosting de toda la vida o montarnos nosotros un server con un Nginx o algo así, ¿no? Como se ha hecho toda la vida con WordPress. O usar la Sí, versión gratuita también. Puedes usar la versión gratuita de WordPress también. Quiero decir, el .com. sí. Realmente montarte WordPress es súper fácil. Entonces tienes, como dice Manu, puedes utilizar desde wordpress.com, que no tienes que instalar nada. O sea, si es solamente contenido y no necesitas custom post types ni nada, y solamente posts y categorías y tal, con wordpress.com te es suficiente. Si necesitas instalar plugins, ya necesitarás una instalación customizada, pero ya te digo, cualquier hosting de WordPress tienen instaladores de WordPress en 5 minutos, que le das un botón y tienes un WordPress montado súper rápido. Okay. Y ese WordPress ya va a tener una REST API que ya puedes conectar con Frontity. Frontity lo puedes deployar en Vercel, por ejemplo, que es el antiguo Now SH. De hecho, en la documentación nuestra tenemos un tutorial. Tenemos explicado cómo hacer el deploy, que vamos, que se tarda 3 minutos, 2 minutos en hacer un deploy a Vercel. Vale. Que además tiene un sistema de caché súper bueno, que funciona muy bien con Frontity. Entonces, para un primer proyecto con Frontity, la combinación de WordPress con el Frontity deployado en Vercel, de partida ya funciona muy bien, a nivel de performance y de todo. Perfecto. Muchas gracias. Y la otra pregunta era, al final, uno de los motivos para utilizar Frontity, entiendo que es para tener un muy buen SEO y tener esa comodidad de que la gente pueda publicar desde WordPress, que es fácil para la gente que no pertenece a este mundo. Entonces, implementar rutas con lazy loading podría ser un problema para el tema del SEO, o porque entiendo que lazy loading se descargan cuando hace falta, no desde un primer momento. Entonces, ¿podría significar un problema en cuanto a SEO? No, a ver, tal y como yo entiendo la aplicación del lazy loading, todo lo que tú cargues con lazy loading en realidad no debería ser nada que tuviera contenido en sí mismo. Todo lo que tú cargues con lazy loading deberían ser extras que en realidad no afecten al contenido. Por tanto, debería funcionar igual. Toda la parte del contenido va a ser servida por HTML,
Ujú. Y luego, cuando se hidrate la aplicación, entrará React en acción y aplicará toda su movida React. Aplicará lazy loading, aplicará el use effect, aplicará el use state y todo el código que se ejecutará en cliente. Entonces no debería afectar. Claro, en ese caso entiendo que es responsabilidad de los implementadores el no servir contenido SEO indexable vía lazy loading. En todo caso, ahí sería contenido aside, algo que no sea parte de la indexación. ¿No? Martín, un poco es eso. Entiendo que sería un poco el caso. Sí, sí. Para La evitar. verdad es que sí, ahora mismo no tengo en la cabeza un caso, pero diría que de entrada sería complicado. Creo Sí, que, sí. bueno, que sí, que tienes que tener cuidado con eso, que si quieres que sea indexable, por supuesto, no delegar a lazy loading aquel contenido. Al final, cuando haces una aplicación isomórfica, tienes que tener claro qué partes se van a ejecutar en el servidor y qué partes se van a ejecutar en el cliente. Por ejemplo, todo el código que tú pongas en useEffect, todo eso no se va a ejecutar nunca en el servidor. Hmm. Entonces, hay una serie de cosas que tienes que tener en cuenta en una aplicación isomórfica. Teniendo eso claro, pues tú ya tomas el control de aplicación y decides qué partes quieres que se ejecuten antes o después. También por la experiencia de usuario. Qué cosas tú quieres que el usuario vea lo antes posible y qué cosas no pasa nada si tardan un segundo en cargarse. Ujú. Muy Ok. bien. Y muchas gracias. Chicos, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues Juanma. Vale, pues nada, chicos, gracias Sí, por atender a esta charla. Esto es algo que veníamos hablando Manu y yo desde hacía tiempo, lo de hablar de Frontity. Y la verdad es que, bueno, ha sido un poco a salto de mata, he soltado ahí una serie de ideas, esto con unos slides un poco más ordenado funciona mejor, pero bueno, creo que para dar una impresión de cómo funciona Frontity, que era un poco la conversación que quería tener yo con Manu, creo que ha servido, creo que ha hecho su función. sí, sí, perfecto. Como primera iteración, genial. Y bueno, si en el Claro, futuro hacemos otra iteración un poco más específica sobre un tema, genial. Te agradezco mucho, Juanma. La verdad que nos ha venido genial. Ya me hago una idea clara de cómo es Frontity. Y bueno, y ya cuando me venga el típico cliente que tenga un WordPress anticuado y todo hecho un desastre, me olvido de claro, todo lo que tiene, lo monto con Frontity y conecto y ya está. Me olvido de su propia implementación. claro, pues, claro, sí, sí. Es que ese es un caso de uso muy claro. Muy bien. Bueno, pues, señores, chicos, nos vemos en la próxima. Gracias, Juanma. Gracias, Muy Juanma. bien. Venga, a vosotros. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.